Hola poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquico de Todo. Imagínate estar en uno de los momentos más oscuros de la historia, los campos de concentración nazis. Es en este lugar aterrador donde Viktor Emil Frankl, un psiquiatra austriaco que vivió entre 1905 y 1997, experimentó de primera mano el horror de la Segunda Guerra Mundial. Lo que vivió allí no solo marcó su vida, sino que también sirvió como el marco perfecto para que nos hablara de cómo reacciona la mente humana ante situaciones extremas. Frank nos lleva de la mano desde el momento en el que es capturado, pasando por su vida en los campos de concentración hasta que finalmente recupera la libertad. Es un recorrido brutal donde muchos no logran sobrevivir, ya sea porque sus cuerpos no aguantan o porque mental y espiritualmente no pueden soportar el peso del sufrimiento. Pero aquí es donde entra en juego una frase que todos hemos escuchado: lo que no te mata te hace más fuerte. La historia de Frank es la personificación de esta idea, mostrando cómo, incluso en medio del infierno, el ser humano puede encontrar una fuerza interior inimaginable. ¿Sabíais que Viktor Frankl escribió parte del manuscrito de El hombre en busca del sentido en secreto mientras estaba en los campos de concentración? Utilizaba trozos de papel que conseguía de manera clandestina y escribía a mano, ya que los campos de concentración prohibían la escritura. Su objetivo era preservar sus ideas y experiencias para el futuro. La logoterapia de Frankl ha tenido una influencia significativa en diversas formas de psicoterapia moderna. Su enfoque sobre el sentido de la vida ha inspirado a terapeutas y psicólogos en el desarrollo de técnicas como la terapia cognitiva conductual (TCC) y la terapia de aceptación y compromiso (ACT), que también abordan la búsqueda de propósito y la aceptación del sufrimiento. Frank observó y documentó cómo el sentido del humor podía ser una herramienta poderosa para afrontar el sufrimiento. A pesar de las condiciones brutales de los campos de concentración, él notó que los prisioneros que mantenían un sentido del humor y la capacidad de reírse de sí mismos tenían más posibilidades de sobrevivir. Esta observación está reflejada en su teoría y en el libro como un mecanismo de defensa y de resiliencia. La frase con la que os invitaría a leer este libro sería: experimenta un viaje de autoconocimiento y resiliencia con la sabiduría de Frank que ofrece en su obra tan inspiradora. Las sensaciones después de haber leído la obra pero sin revelar la trama son las siguientes. El hombre en busca de sentido es uno de esos libros que han dejado una marca imborrable en el siglo XX y en la psicología existencial. Escrito por Viktor Emil Frankl, un psiquiatra y neurólogo austriaco, esta obra va más allá de la teoría, ya que se basa en sus propias experiencias y conocimientos. Frankl nos ofrece una reflexión profunda sobre lo que significa el ser humano, cómo enfrentamos el sufrimiento y sobre todo cómo encontramos un propósito en medio de las dificultades. Este libro no solo es una lección de vida, sino también una guía sobre cómo darle sentido a nuestra existencia, incluso en los momentos también más oscuros. En lo que respecta al contexto histórico y biográfico, podríamos decir que Viktor Frankl nació en 1905 en Viena, Austria. Fue un hombre que vivió algunos de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Fue testigo de horrores inimaginables al sobrevivir a varios campos de concentración nazis, incluido Auschwitz. Pero lo que hace su historia aún más impactante es cómo estas experiencias marcaron no solo su vida, sino también su carrera y su visión del mundo. Antes de ser internado, Frank ya estaba trabajando en lo que luego se conocería como logoterapia, un enfoque de la psicoterapia
existencial que pone el foco en encontrar un significado en la vida como la clave para el bienestar humano. Sus vivencias en los campos de concentración, aunque extremas y brutales, le dieron un contexto crudo y real para desarrollar y profundizar aún más en estas teorías. Análisis de la estructura. Bueno, aquí podemos indicar que el libro está dividido en dos partes principales que se complementan perfectamente. La primera es un relato de la experiencia en los campos de concentración. En esta primera parte, Frank nos cuenta su experiencia personal en los campos de concentración, pero no te esperes una simple descripción de los horrores que vivió, va mucho más allá. Frank explora cómo él y otros prisioneros enfrentaron el sufrimiento extremo y la desesperanza. Es aquí donde vemos cómo su teoría se aplica en la vida real, analizando cómo algunos lograron encontrar un sentido en medio de una situación deshumanizante, mientras que otros no pudieron hacerlo. La segunda parte estriba en los fundamentos de la logoterapia. En la segunda parte, Frank nos introduce a los principios básicos de esta terapia, a la que llama la tercera escuela vienesa de psicoterapia, después de Freud y Adler. La logoterapia gira en torno a la voluntad de sentido, una idea que se diferencia de la voluntad de placer de Freud y la de voluntad de poder de Adler. Frank defiende que lo que realmente motiva al ser humano es la búsqueda de un propósito o un sentido en la propia vida. Ahondando ahora en los temas principales, diremos que en un primer lugar el corazón del libro gira en torno a encontrar un propósito en la vida. Según Frank, tener un sentido claro en lo que es lo que nos ayuda a superar incluso las adversidades más duras. La clave está en que si logramos darle un significado a nuestro sufrimiento, podemos soportar prácticamente cualquier cosa. Segundo punto, Frank nos recuerda que aunque las circunstancias externas sean terribles y limitantes, siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud frente a ellas. Esta idea de libertad interior es esencial en su teoría y está directamente conectada con la responsabilidad personal. No solo somos libres de buscar nuestro propio sentido en la vida, sino que también es nuestra responsabilidad hacerlo. El punto 3, la obra de Frank se basa en el existencialismo, una filosofía que pone el foco en la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de sentido. Pero Frank va más allá, añadiendo un toque humanista. En lugar de ver al ser humano como un ser puramente racional o impulsado solo por el placer o el poder, lo ve como alguien en constante búsqueda de valores y también de significado. Punto 4. A diferencia de otras corrientes psicológicas que intentan evitar o minimizar el dolor, Frank reconoce que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Lo importante es cómo lo enfrentamos. Si lo abordamos con la actitud correcta, el sufrimiento puede convertirse en una fuente de crecimiento personal. El punto número 5, Frank también introduce la idea de que el verdadero sentido de la vida a menudo se encuentra cuando trascendemos nuestro propio ego. Esto significa dirigir nuestra atención y esfuerzo hacia algo o alguien más allá de nosotros mismos. Puede ser a través del amor, dedicándonos a una causa o incluso aceptando el sufrimiento por un propósito mayor. Ahora hablaremos sobre el estilo y el enfoque narrativo. Frank tiene un estilo de estructura que es directo y profundamente reflexivo al mismo tiempo. No se pierde en florituras ni en emociones exageradas. Su prosa es sencilla y sobria, lo que le da más fuerza a las ideas que quiere transmitir. Gracias a esta claridad, incluso los conceptos filosóficos más complejos se vuelven accesibles para cualquier lector, lo que explica por qué su obra ha tenido tanto
impacto y sigue siendo tan relevante. El modo en que Frank narra su historia es casi una declaración filosófica en sí misma. Al contar sus experiencias sin caer en el sensacionalismo, nos muestra que lo realmente importante es encontrar sentido en las experiencias humanas más básicas, más allá de las emociones o el dolor del momento. Impacto y también relevancia. El hombre en busca de sentido ha dejado una huella increíble en la psicología, la filosofía y las humanidades en general. La logoterapia, la técnica que Frank desarrolló, ha influido en muchas formas de terapia existencial y se ha adaptado a diferentes áreas, como la psicoterapia clínica, el coaching y la educación y el trabajo social. Pero lo que realmente destaca es cómo este libro ha logrado conectar con un público muy diverso, desde personas que buscan consuelo en momentos difíciles hasta académicos interesados en cómo se cruzan la psicología y la filosofía. Todos han encontrado algo valioso en sus páginas. El mensaje de Frank sobre la capacidad del ser humano para encontrar sentido, incluso en las situaciones más duras, ha resonado en todo el mundo, convirtiendo este libro en una obra fundamental para entender lo que es la condición humana misma. Para terminar, decir que El hombre busca el sentido, como hemos dicho anteriormente, va mucho más allá de ser solo un relato de supervivencia. Es una reflexión profunda sobre el significado de la vida humana. A través de la experiencia personal de Viktor Frankl y el desarrollo de su teoría, el libro nos ofrece una perspectiva muy poderosa y transformadora sobre cómo enfrentar el sufrimiento y encontrar un propósito en la vida. La logoterapia que Frank presenta no es solo una técnica terapéutica, sino también una auténtica filosofía de vida que nos invita a la reflexión y al conocimiento y al crecimiento personal. La relevancia de este libro sigue siendo enorme en el mundo actual, donde las preguntas sobre el sentido y el propósito de la vida son más urgentes que nunca. Y bueno, y ahora sí, os dejo ya con la compañía del mejor sonido de fondo para leer vuestro libro favorito con unos minutos de relax. Pero antes solo deciros que espero que este vídeo os haya servido, dadle un me gusta, un like si os ha gustado y decidme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponedme vosotros nuevos temas que, si estoy capacitado, lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora, a leer. Adiós.